Buenas tardes a todos. Es un gusto retomar las charlas del libro que edité sobre los koans de Jesús de Nazaret. Dicho sea de paso, quiero hacer caso por una vez a mi editor y deciros que está a la venta, que es un libro que se ha hecho con mucho tiempo de reflexión, mucha cariño, mucha humildad, y lo tenéis en ebook y lo tenéis en las librerías por encargo, y si no directamente a nosotros o a Mandala. Por favor, comprarlo. Bien, hoy vamos a hablar sobre el capítulo cuarto de los koans de Jesús de Nazaret. Los que habéis seguido los capítulos anteriores os habéis dado cuenta que pegué un salto porque quise adaptar una síntesis de algunos de los principales dichos de Jesús sobre el reino de Dios al retiro que se ha hecho en Semana Santa, de los cuales algunos de los que me estáis oyendo habéis podido participar, incluyendo la celebración del Agape, que lo tenéis recogido en diferido para el que no lo haya visto. Aunque ya he hablado varias veces sobre el tema de las fuentes, me gustaría también hacer una pequeña introducción hoy con una cierta variante sobre las fuentes de los evangelios, de los dichos de Jesús. Hay personas que dicen, bueno, si realmente hay tanta, entre comillas, manipulación de los textos, adaptación de los textos a las necesidades apostólicas, qué es lo de verdad y qué es lo de no verdad de lo que Jesús dijo y cuándo lo dijo, etcétera. Y bueno, pues hay una cierta confusión, incluso hay gente que dice que realmente todo ha sido pues una historia posteriormente elaborada por los que fundaron el cristianismo, y que realmente de eso a lo que Jesús dijo al principio pues casi no se puede saber nada. Eso no es cierto. De todas maneras, conviene fijar algunos esquemas para que comprendamos en esta charla y en las que vienen después cómo es el asunto. Dijéramos que hay tres niveles de desarrollo de los textos evangélicos, como hay tres niveles de desarrollo de los textos de cualquier otro escrito religioso, incluso diría de cualquier escrito histórico. Jesús de Nazaret pertenecía a una clase social, a un sector social en Galilea, el de los campesinos y los artesanos pobres, que en un 96-97% eran analfabetos. Y este es un dato principal. No sabemos si Jesús sabía escribir. Es muy posible que aquella escritura que hacían en la arena cuando iban a dilapidar a la mujer, pues lo de la escritura pueda ser una elaboración posterior. Es posible que fuera analfabeto. Pero lo que sí que está claro es que Jesús adquirió una sabiduría profunda de su propia gente, de las propias costumbres, pero también de su propia introspección, de lo que yo he venido llamando visión mística. Lo primero, por tanto, que hay en los primeros 20 años después de los acontecimientos pascuales es una tradición oral. No puede ser de otra manera. Es las cosas que impactaron en los primeros discípulos, la primera generación de discípulos, y que de alguna manera repetían allí por donde iban, en las comunidades, cuando se reunían, repetían los dichos que más impactaron. Uno de los más importantes, por supuesto, son los hechos de la crucifixión y muerte. De hecho, hay un texto que no tenemos, pero que se sabe que de ahí fue de donde copiaron o de donde cogieron las fuentes los sinópticos, que es el llamado Evangelio de la Pasión, que es la primera expresión recogida por escrito de lo que
recordaban los discípulos y las discípulas de los momentos de la muerte y acontecimientos pascuales posteriores. El Evangelio de la Pasión, de él se nutrió pues el llamado Evangelio de Pedro, que es un evangelio apócrifo, y también los apartados evangélicos, los apartados de los sinópticos, los apartados de la muerte y resurrección de Jesús en los sinópticos. Posiblemente el cuarto evangelio no, porque el cuarto evangelio parece que su primera fuente es el testimonio del discípulo amado, el misterioso discípulo amado. Por lo tanto, lo primero es la transmisión directa de carácter oral de los discípulos que vieron y que oyeron a Jesús. Posteriormente hay una transmisión a otra segunda generación. Esa transmisión a esa segunda generación ya está involucrada con la cultura que ocurrió. No hay que olvidar en ningún momento que entre esa primera transmisión oral y el texto escrito en los evangelios sinópticos hay un hecho que es fundamental en Judea, que es la invasión por las legiones de Tito y la destrucción del segundo templo, con la diáspora de los judíos y la guerra judía que hubo en el año 67-68. Tras ese planteamiento, tras ese hecho, hay una gran transformación de los mensajes que se han planteado. Y luego hay una tercera transmisión, que es la transmisión del texto ya escrito, que respondía en gran medida a necesidades apostólicas. En cuanto a los sinópticos, como ya he dicho varias veces, hay el primer evangelio que se conoce, es el de Marcos, que se tiene en este momento, pero todo el mundo acepta ya la fuente Q, que es otro evangelio de dichos que posiblemente estaba en torno a los años 50 y que de ahí surgieron el evangelio de Mateo y de Lucas, también copiando de Marcos. Y también quizás algún elemento de fuente independiente por parte de Lucas y por parte de Mateo, que son dos textos de fuentes separadas pero copiando de una fuente común. Por lo tanto, tres fases de desarrollo en los textos evangélicos sinópticos reconocidos. En el cuarto evangelio también es así. Hay una primera transmisión del testigo, del discípulo amado, una segunda transmisión que es el protoevangelio, que es, dijéramos, lo que manejaba la comunidad de Éfeso, la comunidad joánica, y una tercera, que es el texto que ya reconocemos, que a raíz de la división, del cisma que hubo en esa comunidad y del imperativo que el llamado cristianismo jerárquico, la fracción de Antioquía, la que lideraba Pablo de Tarso, impuso a la comunidad joánica y hizo una adaptación de algunos de los elementos dichos. Y en el tema de Tomás también existe lo mismo, la influencia ahí es gnóstica, una primera transmisión, posiblemente de esa misma transmisión oral, con fuente independiente que genera un Tomás I y luego posteriormente la influencia gnóstica que va generando posiblemente a final del siglo I o principio del segundo lo que sería el texto terminado posiblemente en hebreo o en griego del Evangelio de Tomás, que luego posteriormente se copió en copto, que es el texto que hoy conocemos. ¿Significa esto entonces que los textos que tenemos no son fiables? Los textos que tenemos no son historia, son propuestas apostólicas. Como tales propuestas apostólicas no pretenden ser fiables desde el punto de vista histórico, pero sí es posible, y esa ha sido la gran labor de los últimos 150 años,
de exégetas, primero del mundo del cristianismo, que se llama protestante, y luego posteriormente también de autores católicos, de la búsqueda del Jesús histórico para intentar comprender cuáles eran las raíces, los textos originales. Y hay varias formas de comprenderlo. Una, el tema de fuente múltiple, independiente, cuando algo está escrito de fuente diversa, y que de alguna manera la repetición parece que corresponde a fuente que ha bebido no del mismo patrón común, sino de diferente. Por ejemplo, Tomás y fuente Q, pues hay un componente de que eso o algo similar se expresó en su momento. Y luego está también pues hay otra serie de criterios, como el criterio de contradicción. Esto es algo que nadie se hubiese inventado porque iba en contra de la cultura o en contra de las costumbres o en contra de la religiosidad, entonces pues es más fiable de haber sido histórico. Y luego también pues podríamos citar que, yo no sé si me estáis viendo, sí. Podríamos citar el tema de que actualmente se está utilizando mucho, de la llamada antropología social, un análisis de la situación de cultura y de costumbres de aquel tiempo, que permiten un poco constatar los elementos que son fundamentales allí. Por ejemplo, textos muy elaborados en el plano teológico, pues es muy posible que han sido elaboración posterior, porque Jesús no correspondía a ese nivel de desarrollo cultural. Sin embargo, textos que se expresan en forma semítica, con ejemplos propios del Mediterráneo, de la cultura de Galilea, ejemplos de vida natural, de costumbres sencillas, textos impactantes, directos, hiperbólicos, pues parece que correspondían más al lenguaje familiar de Jesús. Esto está aquí, para que esto se comprenda. Y cuando yo estoy citando un texto, estoy teniendo en cuenta estos elementos. Obviamente hay toda una apasionante debate sobre este tema, donde hay grandes autores, grandes libros que hacen análisis comparado y que plantean tal, pero que existe, bueno, pues nos llevaría muy lejos en este momento. Digo que esto no es solamente propio solo de la historia de Jesús. De hecho, la historia de los evangelios y el análisis de los evangelios es de las historias más sometidas a análisis crítico. Uno si coge, por ejemplo, los sutras del Pali Canon del Buda, pues uno tiene que ver también esos tres estadios que se plantean allí, del estadio inicial, porque el Buda no escribió nada directamente, hasta el estadio final que nos ha llegado, que es una elaboración que supuso 400 años de evolución, donde influyó la cultura, donde influyó las necesidades un poco de las diferentes sectas que se originaron en torno al budismo, etc. Por lo tanto, para penetrar el origen de los mensajes de los grandes maestros, hay que aceptar que uno entra en un campo donde no puede aceptar la literalidad de lo que se plantea, pero sí el espíritu. Bien, dicho esto, que yo supongo que será fuente de muchas dudas y preguntas, que poco a poco a lo largo del curso lo iremos resolviendo, vamos a entrar en el texto actual, que es el Sin Lugar. Y es un texto que realmente me toca profundamente el corazón y que creo que al final de la charla sentiréis que... por favor, si alguien no lo escucha en su casa, me ponga un mensaje, porque yo hoy no tengo capacidad de control de audio y a lo mejor puede ser que no se me escuche bien. De momento nadie me dice nada, por lo cual yo sigo y parece que se me oye. El Sin Lugar. Tiene el texto original que he escogido, es de Lucas. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un texto homólogo de Mateo dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y un texto independiente
de Tomás 86, del Evangelio de Tomás, dice: Jesús ha dicho, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo de la Humanidad no tiene ningún lugar para poner su cabeza y descansar. Aquí es donde claramente se aplica lo que he dicho y lo que explicaba anteriormente. Textos totalmente diferentes, de fuente independiente, recogen un dicho que parece que impactó fuertemente en la primera generación de discípulos. Este dicho fue hecho cuando Jesús se escapaba, tras la muerte de Juan el Bautista, de la posibilidad de que Herodes le persiguiera y cometiera también asesinato en él. Se escapara a Cesarea de Filipo y allí, justo en los momentos en los cuales él preguntaba, ¿os acordáis del dicho anterior sobre la pregunta sobre el Hijo del Hombre? Pues él hace esta expresión. Y hace esta expresión que yo creo que es una expresión profundamente coánica. Primero, indicar que una diferencia de matiz que existe entre los sinópticos y Tomás cuando habla del Hijo de la Humanidad y no del Hijo del Hombre. ¿Os acordáis que también yo cité el tema de la descripción de lo que significaba el Hijo del Hombre, el intento de las comunidades apostólicas de desarrollar el texto de Daniel, donde hablaba de como un Hijo del Hombre que venía y que se le daba toda gloria y potestad arrodillándose frente al anciano de los días, que era la metáfora del Dios Padre. Entonces yo contrarrestaba esto y siguiendo pues una gran corriente de análisis crítico en este sentido, indicando que Jesús lo único, las 66 veces que en los evangelios aparece que él se autonombra y el Hijo del Hombre, pues implica ser netamente humano, el que está aquí, el que se expresa como ser humano. Y sin embargo hay una expresión mucho más intensa aquí porque dice el Hijo de la Humanidad, o sea, cambia el tono. Y aquí claramente es un distanciamiento de cualquier tipo de planteamiento profético mesiánico y se refiere a, hoy diríamos, el ser humano. Y si hacemos esa interpretación, entonces sería el ser humano no tiene ningún lugar para poner su cabeza y descansar. Aquí empezamos a tener algo nuevo. No está hablando de Jesús de sí mismo, que también, como profeta itinerante, que de alguna manera no tiene un lugar propio, sino estamos hablando del ser humano intrínsecamente. Y ahí nos metemos de nuevo en dificultades si hacemos esta interpretación. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. En primer lugar, en el caso de Jesús. Jesús manifestó, fue ejemplo de vida y fue ejemplo de expresión. Y esta expresión de venir a no tener ni tan siquiera un lugar, ser un sin lugar, es un término profundamente impactante en aquellos tiempos, porque precisamente en aquellos tiempos y en estos de actualmente, lo que hoy se busca y lo que se buscaba entonces es tener una posición en la sociedad y tener un lugar desde el cual hablar y tener un rol desde el cual estar. Esto es lo que venimos a expresarnos como el ser alguien. En la expresión y en los actos, Jesús ocupaba un rol y un papel en la sociedad en la cual vivía. Era una familia de artesanos o de tectones, como ya hemos expresado. Él era primogénito, su padre había muerto, una familia con 7 hijos, de los cuales 4 eran varones y 3 eran hembras, presumiblemente, aunque no es seguro, él era el primogénito, con lo cual era el pater familias, era el responsable de sacar adelante esa familia, y además había una red de relaciones debido a su profesión en el entorno en el que había. Se vuelve buscador, se va al Jordán,
se hace discípulo de Juan el Bautista y a partir de ahí entra en un proceso de transformación interior. Y desde esa transformación interior pasa de tener casa a no tener casa, de tener rol social a no tenerlo. Decide no ser un profeta que predica a las clases altas de la sociedad, sino se convierte en un profeta itinerante, no ni tan siquiera de los pénetes, de los campesinos pobres, pero que se manejaban con estructura de propiedad pequeña, etcétera, sino de los pochoi, que eran los marginados, los que no tenían nada, los que hoy llamaríamos los sin techo, los pobres de los pobres. Él es a ellos a los que se dirige, a los que llaman a los pecadores, a los marginados de la sociedad, es a ellos a los que se dirige. No tiene una casa propia, va de pueblo en pueblo, no tiene un lugar fijo donde comer. De hecho, en algún momento la troupe con la que iba pasaba hambre, por eso recogían espigas en sábado y se las comían. Va acompañado de mujeres, lo cual es un gran escándalo en aquella sociedad, y entonces él expresa eso con el tema soy un sin lugar. Y soy un sin lugar, yo creo que hay que interpretarlo de dos formas. Uno, de lo que significa desde el punto de vista ético, social, etcétera, que es el análisis al que estamos acostumbrados, y otro como una expresión coánica. Yo defiendo que Jesús, desde su visión mística, de su transformación interior, está diciéndonos algo mucho más profundo. Nos está expresando que el ser humano es intrínsecamente un sin lugar. Entraremos en ello posteriormente, pero quiero seguir el discurso por donde yo había, porque precisamente ahí hay un paralelismo con el Buda. El Buda, hay una de sus expresiones más queridas donde dice pasar de la casa propia, de la casa propia al no tener casa. Esa expresión de pasar del tener un lugar propio al estar sin lugar propio es muy similar al que plantea Jesús, y era lo que él decía, el Buda decía, que la transformación del Dharma le había hecho a él y además le hacía a los monjes a los cuales predicaba. Y esta además fue una de las corrientes importantes que siguió el que estuvo más cerca de él, que fue Ananda. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso en el cual se pone en tela de juicio el esquema de valores que regía aquella sociedad y que rige esta. Es una sociedad profundamente estratificada, una sociedad en la cual, dijéramos, la búsqueda de las posiciones de poder eran esenciales y además se buscaban con desesperación, sobre todo en una sociedad oprimida por una fuerza extranjera. Por lo tanto, pues los saduceos, la clase sacerdotal, los fariseos de alto nivel, todos ellos estaban en una dinámica de jerarquía, y la estratificación de la sociedad se plantea como el esquema lógico de funcionamiento en la búsqueda individual. La construcción del reino de Dios, que ya está aquí, implica implícitamente ser un sin lugar. Nagarjuna fue un filósofo, un poeta budista del siglo II antes de Jesús, que venía a expresar como ideal de vida venir a ser nadie. Y hay a mí, cuando, lo he dicho algunas veces con la gente que estudia conmigo, que cuando yo veo que dos culturas que están muy distanciadas entre sí y que de alguna manera no han conectado, no han tocado, pero de pronto impactan en un mismo punto y lo expresan como un punto esencial, pasar de ser alguien a ser nadie, venir a ser un sin lugar, es algo que de alguna manera
toca el corazón y nos hace interrogarnos. Dice Nagarjuna en un famoso verso, un poema, Versos desde el centro, que he traducido procedente de Steve Batchelor. Bloqueado por la confusión, he sobrevivido forjándome un destino a través de actos impulsivos. Os pido, por favor, ya os acordáis que yo expresaba que estas charlas hay que entenderlas como expresión desde el corazón, no expresión simplemente un análisis mental, porque si no entonces nos apartamos de intentar penetrar el sentido oscuro, el sentido secreto, el sentido oculto que existe en la misma charla. Bloqueado por la confusión, he sobrevivido forjándome un destino a través de actos impulsivos. Consciente de mí mismo, busqué las circunstancias en las que mi personalidad se desarrollara y el mundo impactara en mi alma sensitiva. Parece que esa es la historia que hemos hecho todos, ¿no? Consciente de mí mismo, o sea, viniendo a ser consciente de mí mismo, busqué las circunstancias en las que mi personalidad se desarrollara, donde este ser alguien se convirtiera en el fruto de mi vida. De forma que en mi proceso de contacto con el mundo desarrollo la sensibilidad de quien soy yo, de mi alma sensitiva. La personalidad crea la propia conciencia, sigue diciendo Nagarjuna. De igual manera como la atención, el ojo y la silueta coloreada desarrollan la visión. O sea, el impacto del mundo, la forma como yo lo comprendo, la generación de mis sensaciones, emociones y conceptos, da lugar a una personalidad que crea la propia conciencia. El impacto es el encuentro entre la propia conciencia, los sentidos y las cosas del mundo. Esto lleva a la experiencia que ansío tener o evitar. Ahí surge la pulsión. Lo que quiero y no quiero, lo que acepto y lo que rechazo. El ansia por tener o evitar me hace apegarme a la sensualidad, las opiniones, las reglas y los seres. La historia del ser humano. El ansia me hace apegarme a la sensualidad, las opiniones, las reglas y los seres. Y ese es el alguien que construyo. Esa es la personalidad que construyo, la conciencia que construyo en mi vida. Y entonces nos da el martillazo, Nagarjuna. Apegarse es insistir en ser alguien. No apegarse es ser libre para ser nadie. Apegarse es insistir en ser alguien. No apegarse es ser libre para ser nadie. Ser alguien es ser egoísta, impulsivo, reflexivo, estando apegado al cuerpo, que nace, envejece, muere, sufre la enfermedad, el duelo y el dolor, la depresión y la ansiedad, la historia humana. La angustia aparece cuando alguien nace. Los actos impulsivos son la raíz de la vida. Los tontos son impulsivos, mientras los sabios ven las cosas tal como son. Ver las cosas tal como son es el rescate de este proceso de apegarse y de formulación mental y de alejamiento de la realidad que supone la generación de la propia conciencia. Cuando la confusión cesa, a través de la práctica de mirar dentro, está diciendo Nagarjuna hace 22 siglos. Los actos impulsivos también cesan. Haciendo que esto cese, eso también cesará y la angustia terminará. Bien, este texto de Nagarjuna requiere toda una charla, no voy a detenerme más, pero quería cogerlo como elemento de fuerza para volver a
a nuestro Maestro Jesús. ¿Estará diciendo Jesús que para construir el reino nuestro camino es venir a ser un sin lugar? Eso es lo que él hizo. Y a los que se dirigía, los que eran un sin lugar, esto es, los pochoi, los marginados, les llama bienaventurados. Y quien haya oído mi charla sobre la bienaventuranza de los pobres habrá visto que efectivamente este es un mensaje central de Jesús. La historia humana se ha construido sobre la base de venir a construir este ego que es el alguien que ofrecemos al mundo y a través del cual generamos una cadena de sufrimiento y de limitación. Al ser alguien, colocamos límites, separamos, diferenciamos lo que somos de lo que no es. Generamos un esquema de conceptualización cerrada. Venir a ser nadie es poner en tela de juicio todo eso. Y eso implica un proceso de vaciamiento. Y ahí ligo con la charla, la penúltima que conocéis, la de la bienaventuranza de los solitarios, sobre el tema del discurso del maestro Eckhart sobre los pobres de espíritu. Esta interpretación tiene que ver con otros dichos de Jesús, como el dicho famoso de negarse a uno mismo, que se plantea como un requisito necesario para entrar en el reino. El famoso, que en otro capítulo lo discutiremos, diálogo con el joven rico que cumple los mandamientos, que es buena persona, que actúa generosamente con el medio, que de alguna manera es devoto y presta atención a sus padres, etc. Y le dice, una cosa más te falta. Ve y vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres. No estaba refiriéndose Jesús solo a los elementos materiales. Estaba refiriéndose a esa personalidad, ese ser alguien. Y luego ven y sígueme, abandonándolo todo. Este es el proceso de Francisco de Asís, este es el proceso del discípulo del reino, cada cual a su nivel. Hay otra forma de plantearse la comprensión de este dicho, porque esta forma que yo he expresado es un razonamiento radical, le llama Dominic Crossan, al cual ahora volveré a retomar, que la vida errante propia del movimiento protagonizado por Jesús tiene carácter radical, porque constituye la representación simbólica de un igualitarismo sin intermediarios. O sea, Jesús viene a plantear un esquema donde se rompan las diferencias, donde todos sean iguales, de una forma radical, intrínsecamente iguales. Y mi posición es que Jesús dice eso porque lo ve en su corazón. No es un análisis teológico, es un resultado de una visión mística. Y si es un resultado de una visión mística, no puede comprenderse solo con la mente. Y aquí hago una digresión, otra forma de ver venir a ser nadie, o venir a ser un sin lugar, que es como lo expresa Jesús en Tomás. La condición humana es no tener un lugar. Eso es lo que por donde hemos empezado, ¿no? Entonces, a ver, un momento. Sí, eso es. La condición humana es no tener un lugar. El Hijo de la Humanidad no tiene ningún lugar para poner su cabeza y descansar. El dicho está expresado de una forma muy provocadora. Lógicamente Jesús dormía en casas de unos, en casas de otros. No eran sus casas, pero apoyaba la cabeza en algún sitio para dormir. Pero lo que expresa es que no tienes ni tan siquiera eso. No hay nada que sea tuyo. Un koan es un anuncio público. Estamos hablando de koans
de un gran maestro. Un anuncio público planteado desde una visión de la esencia, desde una visión iluminada. Jesús tenía una conciencia de unidad, una conciencia de comunión, y desde ahí hablaba. Y las expresiones que planteaba no necesariamente no se pueden encorsetar en un marco lógico, deductivo. Estaba expresando la realidad tal como la veía. Por lo tanto, a la hora de manejar estos dichos, se puede manejar como clásicamente se han hecho, como normas de vida, como planteamientos éticos, como planteamientos de conversión espiritual, o se pueden manejar también desde el trabajo en el silencio, el trabajo mirando dentro, como diría Nagarjuna. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se plantea esta forma de trabajar? Los que practicamos Zen podemos utilizar el instrumento de los koans como forma de profundizar en nuestro descubrimiento de conciencia. Yo recomiendo que los que queráis trabajar en ese sentido tengáis un maestro, un guía que os pueda acompañar en este camino, porque esto no lo debe hacer uno solo. Pero voy a decir algunas palabras para que se comprenda esa otra forma de ver. Cuando hay una expresión de este tipo, uno debe buscar lo que en japonés se llama wato. Voy a ponerlo en un caso clásico muy conocido en el mundo del Zen, que es el caso del Koan-mun, para que lo veamos. Un monje le pregunta a Yosu, un gran maestro de la línea china del Chan, ¿el perro tiene naturaleza búdica? ¿Qué significa esa pregunta? El perro es un animal que en China era inferior, y naturaleza búdica es lo que diríamos condición divina, vida divina, en los términos occidentales. O sea, diríamos, es todos los seres tienen condición divina, sería la pregunta. La respuesta de Yosu es mu, que en japonés significa no, o sea, parece que está queriendo decir que no, pero no es ese el planteamiento. El planteamiento es que está diciendo algo más profundo. El que practica en el silencio coge ese mu y le mastica en cada respiración. Ese mu es el wato, es la palabra clave, que es una palabra ofrecida por el maestro para transformar tu conciencia, como una provocación. Entonces, en cada respiración utilizamos el mu. Utilizamos el mu en la inspiración y en la expiración. Y lo repetimos continuamente y lo expresamos al mirar la realidad. Y en los retiros se convierte en nuestro elemento único de trabajo. Mu, 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 de forma que va penetrando como una bola de duda en nuestra conciencia. ¿Cuál es el wato? Esto significa expresión del momento, expresión de la realidad. En el texto que estamos analizando, pues el título, sin lugar. Significa que si yo tuviera un estudiante al cual me pidiera manejar este koan, yo le diría, coge sin lugar, repítelo en cada respiración en tu meditación. Que vaya penetrando hasta que no sean palabras que tengan un contenido mental, sino simplemente un sonido interrogante de tu propia existencia. Una y otra vez, de forma que penetres en el significado desde un nivel transmental, desde un nivel, diríamos, inductivo, desde un nivel que significa una transformación en la visión. Yo estoy convencido de que cuando Jesús expresó esto, nos estaba indicando el mensaje desde un nivel transmental. Y por lo tanto, debemos hacer honor a esta forma de expresarlo Jesús,
y utilizar sus dichos con la misma legitimidad que se utilizan los dichos de los grandes maestros del Zen, siempre que vuestro guía os lo plantee, y por eso, y esa es la razón principal por la cual he escrito este libro. El camino del discípulo del reino es un camino de ánata, de no ego, de reducir los elementos de diferencia, la búsqueda de éxito, la búsqueda de personalidad propia, la búsqueda de un proceso de significación social, personal, individual, grupal, de lobby, etcétera, en nuestro mundo. Y este camino es un camino que el propio Buda lo calificaba como de, a ver si encuentro, lo calificaba como un camino contracorriente. Camino contracorriente que significaría romper los límites, saltar desde la individualidad, desde el mundo de la separación a la identificación y comunión, al mundo de la unidad. Construir el reino dentro es realizar este salto, desde el lugar propio al sin lugar, desde el que tiene casa al que anda sin casa. Este es el camino de la persona iluminada, del Bodhisattva. Este andar contracorriente es andar de lo que el mundo expresa habitualmente. Yo me gustaría, no sé si ha penetrado con suficiente fuerza o hecho honor a la importancia que para el maestro de Galilea tiene este término. Él habla siempre de dejar, de vaciarse, de abandonar el deseo de separación y de diferencia. Dice, no procuréis oro ni plata, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias. Habla en unos términos radicales para expresar cómo debe ser nuestro mundo interior. Hemos recorrido un camino, como decía Nagarjuna, de diferenciación, de construcción dolosa de nuestra conciencia, de una personalidad, de ser alguien que en la sociedad tenga un esquema de presentación, y ahora se nos pide una vuelta a casa, se nos pide un proceso progresivo de ir rompiendo esos límites y ir adquiriendo una conciencia de unión donde todos somos iguales y donde nada nos pertenece, hasta el momento en el cual desaparecemos, y es el momento en el cual venimos a ser nadie. Hay un texto homólogo que tiene en el centro de sí mismo el mismo mensaje, y que, como no he incluido ese dicho en el libro, quisiera comentarlo al lado. Es el tema de la propuesta de Jesús sobre la comensalía abierta. Yo espero que se me esté entendiendo. Voy a ver si hay alguna pregunta. Dice Chantal, en vez de decir es palabra de Dios en la iglesia, podríamos decir es lo que nos quería comunicar Jesús. Si este es el planteamiento de antes. Jesús pide que se deje de todo para seguirle. Qué difícil es no tener seguros, olvidarse totalmente para estar más en comunión. Es para santos. Chantal, posiblemente, pero yo creo que este es un problema de camino. Es un problema de que en nuestro interior nos volvamos seres auténticos, y para volvamos seres auténticos empecemos a interrogarnos y poner en tela de juicio qué es lo que realmente es nuestro, qué es lo que realmente soy, dónde queda mi existencia. Y cuando uno se hace esa pregunta, y sobre todo se la hace repitiendo en la meditación, en la práctica de contemplación que tú haces sin lugar, en cada respiración, sin lugar,
sin lugar. Eso penetra profundamente el corazón y limpia profundamente el espíritu. Jesús era calificado como comilón y como bebedor de vino. ¿Sabéis aquel texto en el cual dice Juan ayunaba y se decía que estaba endemoniado? Jesús comía y bebía y se decía que era comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué Jesús era calificado de esto? Al contrario de Juan. Juan era el arquetipo del profeta apocalíptico de los tiempos de entonces. Hablaba de una renovación porque estaba cercana la acción definitiva de Dios y hablaba de un bautismo como un proceso de transformación en el ayuno, en la austeridad, y se quedaba en el desierto al otro lado del Jordán. Jesús acompañó este proceso durante un tiempo y luego se separó y se mezcló con la gente. No era como los esenios, no era como los fariseos. Se mezclaba con los pecadores, se mezclaba con los marginados, tocaba a los leprosos, se sentaba con los indeseables a comer. Y la comida es un elemento central. Cuando el otro día hice, y le pido a los que no lo hayan visionado, al menos que vean algunos trozos del Ágape, decía que la comida era un elemento central en el planteamiento de Jesús, y Jesús utiliza en varios momentos el comer juntos como una expresión de la realidad del reino. En el tema de la charla sobre el Ágape hablaba sobre la comida como un compartir. Hoy voy a hablar la comida como una destrucción de las diferencias. Hay una parábola de Jesús que aparece en el Evangelio Q y está también en Tomás 64. Además, es quizás una de las pocas parábolas donde en el Evangelio de Tomás se permite una cierta interpretación y que compara el reino de Dios, el término del reino de Dios, con un banquete. No me estoy yendo del tema de la charla que tenemos hoy. Veréis que al final vamos al mismo sitio, pero quiero darle más fuerza a este elemento del proceso al cual nos invita el Maestro, que es un proceso de reducción de nuestra diferencia y un cambio de rumbo en lo que en nuestra vida ha sido un elemento central, que es tener perfil, tener a alguien. Y el proceso de la sabiduría real es precisamente cambiar eso desde una comprensión a otro nivel. Dice Jesús: un hombre tenía invitados y tras preparar el banquete envió a su siervo para invitar a los convidados. Este fue al primero y le dijo: mi amo te convida. Él contestó: me deben dinero los mercaderes que vendrán por la tarde y voy a darles instrucciones. Me excuso del banquete. El siervo fue a otro y le dijo: mi amo te convida. Él le dijo: he comprado una casa y me obligan por una jornada, no estaré libre. El siervo fue a otro y le dijo: mi amo te invita. Él le dijo: mi amigo se casa y yo debo preparar el banquete, no podré ir, me excuso de la comida. El siervo fue a otro y le dijo: mi amo te convida. Él le contestó: he comprado una finca, voy a recoger el alquiler, no podré ir, me excuso. El siervo regresó y dijo a su amo: los convidados al banquete se han excusado. El amo dijo a su siervo: sal fuera a los caminos y a quienes encuentres, invítales a tomar la cena. Los compradores y mercaderes no entrarán en las moradas de mi Padre. Esto está en Tomás 64. El texto es en Lucas 14 es similar y en Mateo 22 también. Hay diferencias que no voy a entrar ahora en este momento en ellas, pero la frase final en Lucas es: sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y a los pobres, tullidos, ciegos y cojos tráelos aquí. Sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar para que se llene mi casa.
Y en Mateo dice, id pues a la salida de los caminos y a cuantos encontréis, llamadlos a las bodas. Salieron a los caminos los siervos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas quedó llena de convidados. Dominic Crossan, que analiza este texto, nos pregunta, si de pronto en la puerta de tu casa aparecen una panda de mendigos y te dicen que quieren acudir a una celebración que tú haces, ¿qué haces tú? ¿Les sacas un poco de comida y se lo das? ¿Les invitas a la cocina y allí les das un plato? ¿O les sientas en la mesa de los convidados de forma que estén al mismo nivel que cualquier otro? La estructura de un banquete es la expresión social de nuestra propia estructura social. Nosotros tenemos comida de trabajo, comida de oficina, comidas domésticas, comidas familiares, y en cada una de ellas estructuramos nuestra forma de ser alguien. Recuerdo que siempre me acuerdo cuando llegó esto, que en casa de mi madre siempre cada uno de nosotros tenemos un puesto determinado cuando vamos a hacer nuestra comida de familia. Y en la estructura de las comidas de negocios hay un reparto de roles inmediatamente y siempre uno habla en relación con otro. Este ejemplo que Jesús puso en el contexto social en el cual lo expresaba era una ruptura escandalosa de lo que significaba la propia estructura social, porque elimina, separa y además dice, calificándola, los compradores y mercaderes no entrarán en la morada de mi Padre, y recoge a cualquiera, hace entrar a todos en situación de igual. El planteamiento de no diferencia, de igualdad en el acceso a los bienes del reino es profundamente rotundo, radical en este planteamiento. Y al hablar de mercaderes, al hablar Tomás de mercaderes y compradores, está refiriendo a todos aquellos que andan por la vida comprando y vendiendo, escogiendo y rechazando, mercadeando, negociando la propia existencia. Aquel que se mueva en la vida planteando continuamente su esquema, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Por qué si te quiero a ti, te quiero en función de qué? Para que tú me quieras, etcétera. El que hace esto, ¿quién de nosotros no se ha comportado continuamente como un mercader a la hora de mercadear su vida, a la hora de negociar su existencia? Jesús lo rechaza. Siempre hay excusas. Si tienes excusas, no estás preparado. Para no tener excusas, tienes que venir a ser un sin lugar. Esta es la fuerza de este mensaje. Construir el reino de Dios, que era el esquema espiritual, el esquema personal, el esquema social al que Jesús entregó su vida, significa como un paso principal venir a destruir las diferencias. Pero dentro de uno mismo, como decíamos el otro día en otra charla, está la construcción inicial del reino de Dios. Y ahí se tiene que producir ese proceso de eliminación de los límites. Uno no puede realmente amar si no supera los límites. Y habitar en el amor, como muy bien dice mi maestro Biliquis, cuyo texto he recogido en la portada de la página web y que recomiendo a todos que leáis. El amor es la quinta esencia de mi vida. Decir, el amor es la quinta esencia de mi vida implica que me he vuelto un sin lugar y que acepto, como acepta el maestro Biliquis, ser sacado del tablero. Ser peón, que es ser sacado del tablero. Él anuncia que va a ser sacado próximamente por la edad que tiene. Pero hay un mensaje profundo
intenso. Por lo tanto, yo os pediría que practicáramos el silencio. Y practicáramos el silencio con este koan, que es un koan de limpieza, de eliminación de tanta tontería, de tanta hojarasca con la cual buscamos y revestimos nuestra vida, de tal manera que nos volvamos seres auténticos, y al volvernos seres auténticos dejemos de ser diferentes. Bien, antes de pasar a la última fase de esto, voy a ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión. De momento no hay nada, pero este camino, Chantal, no es para gente escogida. Es la propuesta social general que Jesús planteaba. ¿Puede calificarse de utópica? No lo sé, depende de la visión que uno tiene. Porque Jesús, al expresar esto, estaba viendo que la realidad era así, que la realidad no era diferencia, que la realidad no era separación. Y si estaba viendo que la realidad no era diferencia y no era separación, estaba expresando la realidad como realmente es. Somos nosotros con los que, con nuestra historia personal de pulsiones y de dinámicas neuróticas que nos llevan a querer conceptualizar, discriminar, separar, manipular y trabajar en el mantenimiento de nuestra propia seguridad, los que a lo mejor estamos alejándonos de la realidad. El místico es un ser pragmático. El pragmatismo de Jesús estaba basado en que él era profundamente coherente con sus actos. Era un sin lugar, comía con cualquiera, andaba por cualquier camino, aceptaba a cualquier persona, comulgaba con cualquier situación. A ese mismo discípulo rico que le pide que abandone todo, que lo deje todo y que le siga, y que se pone triste porque tiene muchas riquezas y da la media vuelta, hay una frase que añade el evangelista que es: pero Jesús le amó, a pesar del rechazo. No es capaz de plantear un no amor por una no elección. Y por eso precisamente también en el texto de Mateo dice: y cuantos encontréis malos y buenos, no hay diferencias, no hay diferencias. Somos nosotros los que condenamos, no es la visión del místico la que condena. Creo que habéis leído todo lo que dice Paco. A lo largo de mi vida he descubierto que yo creo mi propia realidad, que yo construyo mis propias circunstancias. Pues sí, Paco, y te toca ahora, como muy bien decías en el comentario al texto de Piligis, el construir esa realidad de amor en la que crees. Empezando por esto, empezando por romper las fronteras, romper los límites. Pongámonos en silencio. Maestro nuestro, Maestro de Galilea, qué lenguaje más radical, Maestro. He perseguido mi vida buscando ser, buscando un destino. Me he creído autor de obras grandes. Me he creído constructor de grandes proyectos. Y hoy comprendo
que he andado persiguiendo mi propia sombra. He querido amar, he querido entregarme, he querido realmente tener un puesto entre los buenos y realmente me estaba buscando a mí mismo. Estaba dando vueltas y vueltas a la noria de ese ser alguien, de ese triunfar en la vida, de ese manifestar la verdad, de ese apuntarse al equipo. ¿Qué significa y qué importa? Tú expresas como elemento central de mi transformación en este momento de mi vida el que rompa con todas esas creencias, con todas esas capillas, con todas esas pertenencias y que de pronto me quede vacío. Me invitas a que en la mitad de la noche repita una y otra vez, sin lugar, sin ser, sin tener, sin comprender, sin saber. Y tengo dos alternativas. O sigo este camino de apuntarme a un credo, a una filosofía, a una forma de ver terminada de la realidad y de mí mismo. Aún mis opiniones son las definitivas. Aún seguir imponiendo una convicción en la cual creo a los demás pensando que es la realidad que les va a convertir. O entrar en esa noche donde puedo ser considerado un absurdo, un tonto, un perdido, uno que no comprende. Y tú me dices, discípulo amado, solo así puedes empezar a amar, solo realmente perdiéndolo todo, rompiendo las cuerdas que te siguen atando a puerto, que te siguen atando a verdades eternas. Solo así puedes realmente entrar en el mundo del amor, que es el mundo de mi reino. Dame fuerza para hacer este camino. Dame fuerza para seguir en esta noche, para limpiar tanto como tengo que limpiar, para así no tener nada que ofrecer más que amor a los que se me acerquen. Dame fuerza. Alguien con nombre y hogar me creía. Ahora nadie sin hogar soy. Miro las luces en los caminos. Contemplo el fuego de la cena. Mientras el niño sonríe a la madre y los amantes se abrazan. El frío de la calle me cubre mientras tanto, como manta gélida que mi cuerpo castiga. Mi piel no es ya mi piel, ni mis huesos son mis huesos. Soy las piedras, la hierba y el polvo del camino. Soy una brizna de aire, un lamento que ocultan los árboles a lo lejos. Ayer te hablé, caminante de tu solo camino.
y juntos nos calentamos en el fuego provisorio. Y algo vimos, algo. Ya hoy de nuevo has partido, ya perdido en la bruma de la mañana, mientras sonriendo cantas. Soy quien no soy quien no tengo, y sin nada ser ni tener, todo lo soy y tengo. El niño, la madre, los amados, las casas, la casa y el fuego respiran en mí. Y tú también estás, mi amigo, mientras el frío me agita por dentro y el lamento se convierte en arrullo y mi sonrisa se pierde en la mañana. Que tengáis buena noche.